a ir al libro de los Salmos. Vamos a ir al libro de los Salmos 138. ¿Está ahí? Amén. Dios bendiga a los hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales, a través de la página. Que Dios bendiga grandemente. Siempre hay hermanos que se conectan, que a veces no pueden llegar a la iglesia y se conectan a través de la página. Que el Señor sea bendiciendo también sus vidas y que puedan oír palabra del Señor. Amén. El culto estuvo hermoso, precioso, pero ahora viene la palabra, así que tome mucha atención, abra su corazón, porque el Señor va a hablar a nuestras vidas. Amén. Necesitamos oír la voz de Dios, siempre. Y la voz de Dios en la tierra es su palabra. Él lo dejó establecido. Esta es la profeta mayor. Es la lumbrera que alumbra nuestros pasos, nuestros caminos. Es nuestra regla de vida. Es la Biblia, la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Él permanece para siempre. Amén. Amén. Vamos a leer el capítulo 138 del Salmo, acción de gracia por el favor de Jehová, Salmo de David. Pero vamos a leer solamente el versículo 8. Amén. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Oramos al Señor. Padre eterno, en esta hora, Dios mío, aquí estamos delante de su presencia. Padre amado, Señor, desde ya en el nombre poderoso de Jesús, ato, Dios mío, mis pensamientos, mi mente, Señor, y que en esta hora su Espíritu Santo sea, Dios mío, ministrando a través de mi vida, Dios mío. Necesitamos oír palabras suyas, Señor. No palabra de hombre, Dios mío, sino oír palabra del cielo. Necesitamos guianza, instrucción. Necesitamos ser dirigidos por su Espíritu. Necesitamos que usted hable a nuestras vidas, Dios mío. Desde ya reprendo toda potestad del diablo. Ato y echo fuera, Dios mío, todo lo que sea contrario a su voluntad. Espíritu Santo de Dios, sea usted ministrando, sea usted obrando, sea usted hablando, sea usted, Dios mío, obrando en esta hora, Dios mío, a través de su palabra, Padre amado, porque hay propósitos perfectos, porque hay propósitos, Dios mío. Usted es un Dios de propósitos, Padre amado. Sabemos y entendemos, Dios mío, que para los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, Padre celestial. Hay propósitos suyos, Dios mío, para nuestras vidas, Padre eterno. Ahora prepare los corazones, Dios mío. Prepare la tierra, Dios mío, para que esta palabra, Dios mío, para que esta semilla, Dios mío, caiga en buena tierra, Dios eterno, y que pueda dar fruto, Padre celestial, al 100%, Dios mío, para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Puede tomar asiento. Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en usted. Dios nos ha llamado y Dios ha puesto su mirada en nosotros, no porque seamos los mejores, no porque seamos muy sabios ni muy poderosos, sino que Dios nos escogió, nos miró con ojos de misericordia, puso su mirada sobre nuestras vidas para que en este tiempo los pudiésemos levantar, para que en este tiempo
los pudiésemos restaurar para que en este tiempo Él pudiese derramar de su gloria y de su poder sobre nuestras vidas. Somos barro en las manos del Señor. Cuán gran tesoro está en vasijas de barro, hermano, vasos de barro, para que la gloria de Dios, su poder y su nombre sea glorificado, sea exaltado, para que nadie se envanezca. El Señor ha derramado de su gloria y ha puesto de su bendición en estos vasos de barro. Somos vasos de barro solamente. Y hay un propósito perfecto de Dios para nuestras vidas. El salmista David sabía y confiaba en Jehová, sabía que había un propósito para él, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas que él estaba pasando. Él sabía que su confianza estaba puesta en el Creador, en el que le había llamado. Y él dijo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Para todos nosotros hay un llamado de Dios. Para usted hay un llamado de Dios. Para usted hay un propósito de Dios en su vida. Podemos ver que en la Biblia habla, en el libro de Génesis capítulo 37, habla de Jacob y habla de José, el hijo de Jacob, el hijo de Israel, que era José, que lo había tenido en su vejez. A la edad de 17 años, este era un joven que Dios tenía un plan tan perfecto con Israel, y Dios le había profetizado a Israel, le había hablado a Abraham, al patriarca, le había profetizado que en tiempo iba a venir un tiempo donde Israel iba a ser esclavo en Egipto, donde el pueblo de Israel iba a ir esclavo a Egipto y que iba a estar esclavo por 400 años en Egipto. Dios se lo había profetizado, Dios le había hablado a Abraham de este acontecimiento. Podemos ver que Jacob tuvo 12 hijos hombres y una hija mujer, Dina, que se habla poco de ella, pero se habla de estos 12 hombres, dentro de los cuales estaba José, que lo había tenido en su vejez. Pero los hermanos tenían una envidia terrible a José. Los hermanos envidiaban a su hermano menor. Le tenían una envidia terrible porque era el preferido de su padre. Su padre le amaba tanto a José que le hizo una túnica de diferentes colores. Tenía un amor tan especial porque le había tenido en su vejez. Y detrás de todo esto había un plan de Dios perfecto, hermano. Porque José fue envidiado por sus hermanos. En una oportunidad, él tuvo un sueño, que estaban amarrando manojos, dice la Biblia, y su manojo se extendía, se levantaba, y los demás manojos se postraban ante él, y los hermanos se llenaban de más envidia, porque Dios le hablaba a José a través de sueños. Dios le mostraba sueños. Después tuvo otro sueño, que el sol y la luna se postraban y 11 estrellas delante de él. Aún su padre meditaba en el sueño que tenía su hijo José. Detrás de todo esto fue tanta la envidia de los hermanos que en una oportunidad el padre, mandando a José, dijo: anda y ve a tus hermanos, infórmame qué pasa con las ovejas, anda a ver a tus hermanos. Pero yendo de camino, viendo sus hermanos que José venía a lo lejos, dijeron: ahí viene José, matémosle. Planearon matar a su propio hermano, a su propia sangre, su propia familia. Sus propios hermanos planearon en matar a su hermano menor. ¿Qué quiero decirte con esto? De que Dios muchas veces prueba el corazón. Dios muchas veces trata con nuestras vidas. Toma los medios el Señor, y hay cosas que nosotros no entendemos, porque José no podía entender cómo sus hermanos lo querían matarlo, su propio hermano. Él no entendía qué pasaba por la mente de sus hermanos. Teniendo la edad de 17 años, sus hermanos conspiraron contra él para darle muerte.
Y Rubén intercedió, dijo: echémosle la cisterna para librarlo. ¿Y qué pasó? Que los hermanos lo echaron a la cisterna. Le quitaron la túnica incluso que su padre le había dado. Y pasando una compañía, dice la Biblia, pasando una compañía de ismaelitas, dijeron: vendámosle como esclavo. Vendámosle, ¿para qué vamos a derramar la sangre de él? Mejor vendámosle. Y sacándolo de la cisterna, le vendieron como esclavo por 20 piezas de plata. Vendieron a su hermano como esclavo por 20 piezas de plata. Fue llevado esclavo a Egipto. Llegando a Egipto, fue comprado por Potifar, oficial de Faraón, del ejército de Faraón. Este hombre lo compra a José de mano de los madianitas y lo lleva a trabajar a su casa. Y este José, como Dios estaba con él, como había un propósito en él, como había un plan en él, como Dios lo había llamado, como había sido escogido por Dios, lo bendijo, lo prosperó. Porque cuando se levantan hombres de Dios, Dios los prospera, Dios los bendice, Dios les abre puertas. Porque Dios empieza a bendecir cuando hay hombres y mujeres que disponen sus corazones al Señor. Siendo de edad de 17 años. Usted piense, un joven de 17 años, su hermano, su propia sangre lo venden como esclavo. Un joven de 17 años que no tiene la madurez ni el crecimiento. Un joven, hermano, 17 años, póngase en el lugar de José. Seguro que él decía: ¿por qué mis hermanos me han vendido como esclavo? ¿Por qué mis hermanos me han hecho este daño? Porque él era un jovencito. Era joven. Pero Dios tenía un propósito. Había un propósito de Dios. Los propósitos de Dios, los planes de Dios son perfectos. Tus pensamientos, mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. Como son más altos los cielos de la tierra, así son sus pensamientos, más que nuestros pensamientos, y sus caminos, más que nuestros caminos. José fue bendecido en Egipto. Tuvo que ser llevado a Egipto para que se cumpliese la profecía. Tuvo que ser llevado a Egipto, tuvo que ser procesado en Egipto. Porque muchas veces no entendemos nosotros los procesos. Muchas veces pasamos procesos que no los entendemos. José no entendía lo que estaba viviendo. José no comprendía lo que estaba pasando. No sabía por qué le había pasado lo que le pasó. Pero Dios estaba con José. Dios lo prosperó en Egipto. En la casa de Potifar Dios lo prosperó. Dice la Biblia que todo lo que José hacía prosperaba. Así como en la casa, también en el campo. Y todo era bendecido. La casa de Potifar fue bendecida, fue prosperada, a tal punto que Potifar le dejó todo encargado. Y estaba tan bendecido, tan contento, porque Potifar veía que Jehová, el Dios de José, estaba con él. Pero hay algo tremendo aquí, hermano. Hay algo tremendo aquí. Siempre cuando el hombre está siendo prosperado, cuando el hombre está siendo bendecido, cuando el hombre está siendo usado por Dios, cuando el hombre y la mujer se disponen la mano de Dios y Dios empieza a prosperar su vida y empieza Dios a levantarlo y empieza Dios a bendecirlo, siempre tiene que venir el enemigo, siempre tiene que levantarse la lucha, siempre tiene que levantarse la tentación, porque Satanás, el diablo, no se va a quedarse ahí tranquilo viéndote prosperar, viéndote bendecir, viéndote ser levantado, viéndote predicar, viéndote haciendo lo de Dios. Satanás, el diablo, nunca se va a quedar tranquilo, porque solamente él quiere hacerte daño, él quiere destruirte, él quiere separarte, él quiere hacerte mal. Pero Dios es todopoderoso y Dios estaba con José. Después que José estaba tan bendecido, vino la mujer y puso la mirada sobre él. Vino la mujer y lo empezó a codiciarlo. Vino la mujer
y lo empezó a acosarlo. Lo vio bonito, lo vio bendecido, lo vio que era prosperado, vio la gracia de Dios en él. Porque muchas veces las mujeres ponen la mirada en hombres que ven la gracia de Dios, ven que son usados por Dios, ven que tienen una palabra, ven que son hombres de Dios, y las mujeres se fijan en lo que porta el hombre. ¿Qué pasó con José? La mujer se fijó en él y lo empezó a seducirlo, lo invitó a acostarse con ella y lo asediaba y le dijo: ven, duerme conmigo, acuéstate conmigo. Pero José le dijo: no, le dijo, solamente a usted me ha encargado mi Señor, ha puesto todo en mis manos, pero a usted me lo ha encargado. ¿Cómo he de pecar yo contra Dios? ¿Cómo he de pecar contra Dios acostándome con usted? Y ella más y más le seguía. Era una hostigación constante. Era algo constante. La tentación era constante. Cuando el hombre y la mujer buscan de Dios, tiene que venir la tentación para ser probado por Dios. Imagínense que José todavía no estaba la ley, porque la ley vino con Moisés. Y el ejemplo de su padre tenía a 2 siervas. Aparte de su mujer, 3 mujeres. Tuvo hijos con una, hijos con otra, y el último hijo que tuvo con la que amaba, que tuvo a José y a Benjamín. El ejemplo que tenía José de su padre no era el más bueno, ¿cierto? Si su padre tenía 3 mujeres y no estaba la ley, todavía no estaba la ley, porque la ley vino con Moisés. La futura imagen paterna de José, que era su padre, él podía haber dicho: bueno, si esta mujer quiere estar conmigo, voy a estar con ella. Él podía haber pecado, él podía haber tenido y haberse acostado con ella, pero él tenía fidelidad, primeramente a Dios y al hombre que Dios le había puesto por delante. La fidelidad es tremenda. Cuando hay hombres fieles que aman a Dios, que aman su palabra, son fieles a Dios y al hombre que le pone Dios por delante. Este hombre conocía la fidelidad. Este hombre conocía la integridad. Este hombre sabía lo que era tener temor de Dios. Porque ahí en la intimidad, ahí en lo oculto, él podía haber pecado contra Dios. Podía haberse acostado con esta mujer. Y podía haberle sido infiel a su dueño, a su señor, a Potifar, que le había honrado en su casa. Podía haberlo hecho oculto, en la tiniebla. Pero él tuvo temor de Dios. Él no se dobló a la tentación. Él no se dobló al pecado. Él se paró firme y dijo: no, esto no puede ser. Porque han confiado en mí, han puesto en mí una confianza. ¿Cuántas veces Dios te ha delegado y te ha puesto en ti la mirada y ha puesto en ti la confianza, y Dios te ha entregado una palabra y Dios te ha puesto por delante y Dios te ha bendecido, pero te ha ido detrás de la tentación, detrás del pecado, detrás de la carne, detrás del dinero, detrás de la vanidad, detrás de este mundo? Este José era joven, y un joven tiene las pasiones ahí, a flor de piel. Podía haberse dejado encantar por la serpiente, pero no se dejó encantar. Y eso tuvo una consecuencia: por no ceder al pecado, por no ceder a lo malo. Cuando el hombre no cede al pecado, cuando la mujer no cede al pecado y se para firme, el Dios del cielo, viendo esa fidelidad, tarde o temprano, Él paga. Él paga. Cuando el hombre y la mujer se niegan, tarde o temprano, Dios sale a tu encuentro. El evangelio no es una vida para vivir una vida de emociones.
El evangelio no se puede vivir por emoción. Tiene que haber una entrega verdadera, un amor genuino a Dios. Porque si vamos a caminar por emociones y vamos a andar en pos de nuestro espíritu, no nos sirve venir a la iglesia. No nos sirve. Lo que tenía José tenía bien claro de que él amaba al Dios de sus padres. Y amaba a Dios con todo su corazón. Y cuando esta mujer quiso pecar con él, él huyó del pecado. Él huyó de la tentación. Él no se quedó ahí confiado, no. Él arrancó. Cuando viene la tentación, tenés que arrancar de la tentación. No tienes que sentirte confiado. No tienes que confiarte, porque engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Cuando venga la tentación, huye de la tentación. No te muestres confiado, no te pares al lado de la tentación, no te pongas a jugar con el pecado. ¿De qué le sirve al encantador si la serpiente le muerde? De nada le sirve al encantador que encanta a la serpiente si la serpiente le muerde. La mujer caza la preciosa alma del varón, dice la Biblia, y el hombre quedará reducido a un bocado de pan. Los más fuertes han caído por ella. Sansón fue reducido a un bocado de pan. Y era un hombre fuerte, poderoso. Tenía poder de Dios. David, siendo el rey David, fue reducido a un bocado de pan. Salomón, siendo el hombre más sabio en la tierra, fue reducido a un bocado de pan. Las mujeres cazaron la preciosa alma del varón. Esta mujer quiso cazar la preciosa alma de José, pero José huyó. José arrancó. José fue y salió arrancando y huyó de la tentación. Y eso le trajo una consecuencia, porque esta mujer, dice la Biblia, que lo calumnió. Le levantó una calumnia. ¿No ve que no pudo obtener lo que ella quería? ¿No ve que no pudo cazar su alma? ¿No ve que no pudo quedarse con esa preciosa alma que tenía José? Huyó José de la tentación. Fue calumniado. Fue llevado preso, encarcelado injustamente encarcelado. Ahí estuvo preso. Pero detrás de todo esto había un propósito perfecto de Dios. Porque Dios estaba formando a José. Dios estaba formando a este hombre. Dios estaba preparando a este hombre para que nada lo doblara. Todos los procesos que él pasó, fue vendido por sus hermanos como esclavo a Egipto. Llegó a esta casa y trabajó en esta casa con fidelidad. Dios lo prosperaba, lo bendecía. Y después se fue preso, calumniado por no ceder al pecado. Pero aún en la cárcel Dios honró a José. Imagínese usted que estando preso, dice la Biblia, que fue encargado de toda la cárcel. Lo dejaron encargado de todo. Imagínense que hasta en la cárcel Dios lo bendijo. Oye, si cuando los hombres están en Dios, las mujeres están en Dios, a donde llegues Dios te prospera, te bendice. Y Dios trató con José en la cárcel. Trata con este José. Y sigue moldeando su carácter, su vida, lo moldea a Dios. Porque ¿qué es lo que hace Dios con el hombre y la mujer? Dios los trae a sus caminos. Pero los procesa, los prueba, trata con uno en el desierto, dice la Biblia, y lo llevaré al desierto y ahí hablaré a su corazón. En el desierto Dios trata con nosotros, en el proceso Dios trata con nosotros. Solamente tenemos que dejarnos moldear por Dios. Hay que dejarse moldear por Dios. Hay que ponerse en las manos de Dios, porque Dios solamente quiere cumplir su propósito en tu vida. Detrás de todo el proceso de José había un plan poderoso de Dios para Israel. Iba a venir una hambruna, iba a venir un hambre a la tierra.
a todo Egipto y a todos los pueblos iba a venir un hambre terrible. Por Dios, porque Dios lo llevó ahí para procesar su vida. Pero ahí en la cárcel Dios lo sacó en victoria. Aún estando preso, Dios lo sacó en victoria. Aún estando en ese lugar, en esa condición, Dios lo sacó en victoria. Injustamente llegó a ese lugar, pero Dios lo sacó en victoria. Justo en ese lugar se encontraba un panadero y se encontraba un copero que habían pecado contra el rey, contra Faraón. Y los dos tuvieron un sueño. Los dos tuvieron un sueño. Uno soñó un sueño, el cual José se lo interpreta y le dice: vas a salir de este lugar en 3 días y vas a servir de la copa del rey y vas a ser restituido. Y el panadero tuvo el mismo sueño y le dice: tú en 3 días tu cabeza será cortada. Y tal cual se cumplió el sueño. José le dice al copero: cuando estés delante del rey, acuérdate de mí. Cuando estés delante del rey, acuérdate de mí. Mire lo que le dice José al copero. Hasta ese punto Dios estaba tratando con José. Porque este copero, cuando estuvo delante del rey, se le olvidó que en la cárcel le habían revelado el sueño. Al copero se le olvidó, hermano amado. Si a usted viene Dios y le habla, viene Dios y trata con usted, viene Dios y le habla en profecía y le revela toda su vida, a usted se le va a olvidársele. ¿Cierto que no? No se le va a olvidársele. Pero ¿qué es lo que hizo Dios? Hizo que se le olvidara al copero. Hizo que se le olvidara. ¿Para qué? Para enseñarle a José a depender de Dios, a confiar en Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el varón que confía en Jehová. Hasta ese punto José estaba poniendo la confianza en el copero. Háblale de mí al rey, porque estoy en este lugar injustamente. Háblale de mí al rey, no te lo olvides, háblale. Dile que estoy aquí. Pasaron los años y vinieron sueños a Faraón, sueños tormentosos a Faraón. Tuvo un sueño terrible, que se levantaban 7 vacas gordas, hermosas, pero también se levantaban 7 vacas flacas. Eran tan flacas que se comían a las gordas. Y Faraón no sabía qué significaba el sueño. Y tuvo otro sueño también. Y tampoco sabía Faraón qué significaba el sueño. Y dice el copero: mi señor, mi rey, me acuerdo de mi falta. Me acuerdo cuando estaba allá en la cárcel. Me acuerdo cuando estaba en ese lugar. Y había un hombre en ese lugar. Yo tuve un sueño y el panadero tuvo otro sueño. Y este hombre nos reveló los sueños y se cumplieron tal cual como él nos dijo. Mándemelo a buscar, dijo Faraón. Mándenme a buscar a ese hombre. Y mandaron a buscar a José en el tiempo de Dios, no en el tiempo del hombre. Las cosas en el tiempo del hombre marchan mal. Las cosas en el tiempo tuyo no van a funcionar. Pero cuando las cosas son en el tiempo de Dios, son perfectas. Porque Dios es perfecto. Y todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Los tiempos de Dios son perfectos. Y ahí mandan a buscar a José.
Y ahí se presentó delante de Faraón. Y ahí Dios lo bendijo. A los 30 años de edad empezó a gobernar Egipto. A los 30 años de edad estuvo 13 años ahí en Egipto. Y a los 30 Dios lo honró, Dios lo levantó, Dios lo bendijo, Dios lo puso por cabeza. Y Dios hizo una obra gloriosa en su vida. Pasaron 13 años de proceso. 13 años de proceso. Algunos llevan unos meses y ya quieren irse. Algunos llevan unos poquitos años y ya se creen maestros. Porque han predicado unos pocos mensajes, ya creen que están preparados. Engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. Todo tiene su tiempo. Tenemos que aprender a esperar el tiempo de Dios. Tenemos que esperar en el Señor. Él es fiel. Dios procesó a José 13 años. No quiero decirte con esto que tenés que estar más de 10 años en este lugar para que Dios te levante, no. Pero sí te quiero decirte con esto que tienes que tener paciencia, que tienes que esperar el tiempo del Señor, que Dios tiene que hablarte a tu vida, que tienes que tener un encuentro con Dios, que tienes que tener una intimidad con Dios y que tiene que Dios revelarte su palabra para que nadie te engañe, para que nadie te turbe, para que nadie te desvíe. Tienes que ser preparado por Dios en el desierto. Tienes que armarte de la armadura de Dios. Tienes que aprender a usar la espada. Tienes que ser diestro con la espada. Aprender a defenderte en el espíritu. No moverte por un viento de emociones. Este Dios que te llamó, este Dios que te libertó, este Dios que te ha bendecido, este Dios que te ha honrado, es el mismo Dios que estaba con José. Dios levantó a José en Egipto tan grandemente. Fue el hombre más usado en Egipto para librar del hambre a todo Egipto, para librar del hambre a su propia familia, de la muerte, de la hambruna. Dios lo levantó en Egipto, bendijo su vida en Egipto. Pero llegó un tiempo en que todo Israel descendió a Egipto. Su padre descendió a Egipto, sus hermanos descendieron a Egipto, su familia vinieron a Egipto. Era tanta la hambruna y Dios tomó los medios para que sus hermanos llegasen a comprar alimento a Egipto. Y él vio a su hermano cuando llegaron a comprar alimento y Dios trató con su corazón. Dios le enseñó a perdonar, porque tuvo que perdonar a sus hermanos. A algunos les cuesta perdonar, pero José tuvo que perdonar. Él perdonó a sus hermanos porque él entendió que había un plan y un propósito de Dios en su vida. La falta de perdón es terrible. El que no perdona no puede conocer a Dios. Si usted no perdona, no puede amar a Dios. Porque el amor no busca lo suyo y no guarda rencor. El rencor no es de Dios. Te contamina y te mata el alma. Son ataduras que están arraigadas dentro de ti. Y si usted no perdona, Dios no puede perdonarle a usted. José perdonó a sus hermanos porque había un plan, un propósito. Llegó Israel a Egipto con toda su familia, Jacob. Fueron sustentados y fueron bendecidos, fueron prosperados, se le entregaron tierra, fueron ellos y criaron sus animales, sembraron la tierra, eran hombres de ganadería y fueron prósperos a tal punto, fueron tan bendecidos a tal punto que fueron pasando los años, se levantaron otros reyes que no conocieron a José. Dice la Biblia, no conocieron a José. Y tuvieron temor,
Porque los hebreos, los judíos, los hebreos, el pueblo de Israel era prosperado, era bendecido. Porque el que tiene a Dios es prosperado. El que tiene a Dios es bendecido por Dios. Como ellos cargaban la promesa, eran prosperados y bendecidos. Y los egipcios vieron que los hebreos se multiplicaban y tuvieron temor. El diablo te tiene temor. Los demonios te tienen miedo. Cuando el hombre está en Dios, la mujer está en Dios, los demonios tiemblan a la presencia de Dios. Los demonios, el diablo y todos los egipcios del rey para abajo tenían miedo. Dijo el rey: son muchos los hebreos. Y hablaron con estas mujeres parteras que iban a los partos cuando ellas daban a luz. Y el rey le dijo: cuando nazca un hombre, mátalo. Y si es mujer, que tenga vida, le dijo. Y estas mujeres tuvieron temor de Dios. Siendo egipcias, tuvieron temor de Dios. No siendo israelitas. Hay mujeres que son impías y tienen más temor de Dios. Estas mujeres no eran israelitas, eran egipcias. Asistían cuando las mujeres hebreas daban a luz. Y el rey de Egipto les dijo: cuando nazca un hombre, mátenlo. Y a las mujeres presérvenle la vida. Pero estas mujeres, que no eran israelitas, tuvieron temor de Dios. Hoy en día falta mucho temor de Dios en la iglesia. ¿Qué pasa? Pecan como si nada. Hacen lo malo como si nada. Y después vienen a los cultos como si nada. Y después levantan las manos como si nada. Y después dan gloria a Dios como que no ha pasado nada. No hay temor de Dios. Y nuestro Dios es santo, 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 3 veces santo, dice la Biblia. Y sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá su rostro. Pero hoy en día falta temor de Dios. Falta mucho temor de Dios en los corazones. A los que están viendo a través de las redes sociales, falta temor de Dios. Arrepiéntete, conviértete a Cristo, que Cristo viene, el fin viene, Dios viene por su iglesia. Y sin santidad nadie verá a Dios. Estas mujeres tuvieron temor de Dios y no mataron a los niños. Y el rey la llamó a cuenta: ¿por qué me habéis desobedecido? Y ellas dijeron: no, es que las hebreas son más robustas. Y antes que nosotros lleguemos a asistirlas, ellas dan a luz antes. Y por esto dice la Biblia que Dios bendijo a la familia de estas mujeres. Por eso Dios las bendijo a esas mujeres. Dios bendiga a las mujeres fieles. Dios bendiga a las mujeres que aman a Dios. Dios bendiga a las mujeres prudentes. Dios bendiga a esas mujeres. Dios bendijo a estas mujeres. Pero ¿sabe qué pasó? El rey se encendió en ira y mandó a matar a todos los niños que habían. Los mandó a matar. Y en ese tiempo había nacido Moisés. Su madre le alcanzó a guardar por 3 meses. 3 meses lo tuvo oculto. Hubo una matanza terrible. Murieron miles y miles de niños por órdenes del faraón, por órdenes de este rey perverso. Pero Dios tenía un plan. Había levantado un libertador. Había levantado un hombre. Había nacido un hombre. Y no era un hombre cualquiera. Había nacido Moisés. Y Moisés estuvo oculto durante 3 meses. Y ya no pudiendo ocultarlo más, dice la Biblia que su madre calefactó. Hizo un lugar donde poner a su hijo. Lo calefactó con greda. Y le hizo una canasta. Y lo puso en el río. Pero como había un propósito de Dios en Moisés, como lo hubo con José, también hubo un propósito de Dios en Moisés. A la edad de 3 meses
Fue puesto en una canasta y fue soltado en el río. Y su hermana a lo lejos siguió la canasta y vio a dónde llegaba. Y justo no era coincidencia, no era casualidad. El Dios del cielo tomó a la hija de Faraón y le dijo: anda a bañarte al río. Y la hija de Faraón justo se fue a bañarse al río. Y encuentra en esta canasta con este niño hebreo de 3 meses de edad. Más encima el poder de Dios. Viene la egipcia, la hija del rey, ve la canasta y dice: este es hijo de los hebreos. Buscarme una nodriza, una mujer que me lo críe. Y llaman a la propia mamá de Moisés. Ahí se ve el poder de Dios. Llaman a su propia mamá y le dice: críamelo y te voy a pagar. Te le pagaron para criar a su hijo. Le pagaron para criar a su propio hijo. Y después Moisés creció y esta mujer lo fue y lo pidió. Y fue criado ahí en el palacio del rey, en el palacio ahí donde estaba Faraón. Dice la Biblia, que este Moisés fue preparado, instruido en todo lo de Egipto. Creció estando ahí al lado del rey, al lado de Faraón, al lado de la realeza. Pero había un propósito, un plan perfecto sobre Moisés, porque Israel ya llevaba 400 años de esclavitud. Y tenían que ser liberados de la esclavitud. Moisés, prototipo de Cristo, de libertador. Podemos ver a un Moisés que se crió al lado del rey, con todas las costumbres de Egipto. Pero dice la Biblia que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. Menospreció la riqueza de Egipto. Menospreció la vanidad del mundo. Menospreció el oro, la plata. Menospreció los carruajes que tenía. Menospreció toda la grandeza que tenía. Hoy en día hay gente que no se despoja de la vanidad. Hay gente que no se despoja del amor al dinero. Hay gente que ama más la vanidad que a Dios. Imagínate tú, este era hijo de la hija de Faraón. Tenía toda la riqueza que él quería tener. Y dice la Biblia, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. Se despojó de todo. Se despojó de todo. Pregúntate tú en tu corazón. No me lo digas, pregúntate. ¿Estarías dispuesto a despojarte de todo? ¿Estarías dispuesto a tomar la cruz y negarte a ti mismo y vivir para Cristo? Porque es fácil venir a la iglesia a cantar una alabanza. Es fácil sentarse y escuchar un mensaje. Pero ¿estáis dispuestos a tomar el llamado de Dios? ¿Estás dispuesto a oír la voz de Dios? Porque muchos obtienen en esta vida una linda familia, que no es malo, es bueno, es bueno. Una linda casa, no es malo, es bueno. Un lindo vehículo, es bueno. Porque Dios no quiere verte pobre. Dios quiere bendecirte. El Dios que tenemos enriquece. Él bendice y no añade tristeza. Ese es el Dios que servimos. Pero cuando Dios te hace el llamado, y si Dios te dice despójate, y si Dios te viene hablando desde hace tiempo, busca mi rostro, conviértete, llénate de mi presencia, y Dios te hace el llamado, ¿estás dispuesto a dejarlo todo? ¿Estás dispuesto a negarte? ¿Estás dispuesto a tomar la cruz? ¿Estás dispuesto a vivir para Cristo? ¿Estás dispuesto a depender de Cristo? ¿A depender de Él? Pregúntate en tu corazón. Moisés estuvo dispuesto.
Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Es como que tú y seas hijo de la hija del rey de Inglaterra, del rey de España, y que tengáis que negarte a la realeza y irte a vivir con los pobres. Ya no vais a estar comiendo caviar, vais a estar comiendo a lo mejor un pan medio duro, por así decirte. Ya no vais a tener esos lujos que teníais. Vais a estar a lo mejor ahí, en medio de la pobreza, predicando la palabra. Pero vais a estar lleno del Espíritu Santo. Vais a estar bendecido por Dios. Lo más importante en esta tierra es tener a Cristo, es tener la llenura, es estar enamorado de Dios. El plan perfecto de Dios. Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en ti. Jehová cumplió su propósito en José. Jehová cumplió su propósito en Moisés. Y todos conocemos la historia de Moisés. Podemos ver que en todo hay propósito. Pero para que Moisés estuviera donde está, murieron miles de niños. Murieron miles de niños en ese tiempo por la ira y la maldad del rey. Y como Moisés, prototipo de Cristo, en el tiempo de Cristo, en Mateo, al principio, habla que aparecieron unos magos y vinieron ante Herodes y le dijeron a Herodes: ¿dónde está? Porque su estrella hemos visto y hemos venido a adorarle. Ha nacido el rey. Y Herodes y toda Jerusalén se turbó. Estaban todos turbados. Dijeron: ¿qué rey? ¿Qué rey? Porque él era el rey. Herodes era el rey. Y mandó a llamar a todos los sacerdotes, a los escribas, y les dijo: ¿dónde ha de nacer el rey? Y los sacerdotes conocían la ley. Ellos no van a tener justificación, porque ellos le confesaron a Herodes y le dijeron: en Judea, en Belén de Judea, porque así está profetizado por los profetas, que ahí ha de nacer el Cristo, el Rey, el Mesías, el ungido de Jehová. Ellos sabían que había una profecía. Ellos conocían la ley. Herodes le preguntó a los sacerdotes y ellos conocían la ley. Ellos sabían que el Cristo venía, iba a nacer en Belén de Judea. Herodes le dijo a los magos: cuando halléis al Cristo, cuando le halléis, házmelo saber para yo ir y adorarle también. Pero Dios, viniendo en sueño, en revelación, les mostró, les dijo: no, no vayan para allá. Y este rey se sintió burlado por los magos y mandó a matar a todos los niños de 2 años hacia abajo. Y Dios, por revelación en sueño, le habla a José y le dice: desciende a Egipto para que se cumpla lo dicho por el profeta. De Egipto llamé a mi hijo. José, tomando a Jesús y a María, descendió hasta Egipto, y la ira del rey se descendió contra Belén, ahí en Judea, y mataron a todos los niños. Siempre Dios, en su misericordia, va a librar a sus hijos. Tú tienes la promesa de Dios. Tus hijos tienen la promesa de Dios. Tus hijas tienen la promesa de Dios. Dios les va a librar de la muerte. Dios les va a librar del pecado que viene a este mundo, de la ira que viene a esta tierra. Hubo una profecía satánica de un hombre que profetizó en la tele que iban a morir como 180 niños. Esa es una profecía satánica. Fue el diablo que habló ahí. Y a muchos les cayó ese dardo, porque muchos niños han muerto. Y muchos niños están muriendo en los hospitales con este virus que anda.
Pero a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios, a ti te digo, y tú que estás escuchando a través de la página, a tus hijos no los puede tocar el diablo, a tus hijas no las puede tocar el diablo. Y déjame decirte que la protección de Dios está sobre tu casa, está sobre tus hijos, está sobre tu familia. La promesa de Dios es perfecta. El plan de Dios es perfecto. El propósito de Dios es perfecto. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Aprende a esperar en Dios. Espera el tiempo de Dios y Dios será fiel contigo.